Buenas tardes. En este video veremos una breve introducción al paradigma de programación funcional y tendremos un primer acercamiento al lenguaje Scheme, que es el lenguaje funcional que usaremos durante el curso. Partamos con una introducción a la programación funcional. Entonces, ¿de qué trata el paradigma funcional? El paradigma funcional es un paradigma basado en la aplicación de funciones. Esto se diferencia al imperativo, que está basado en la ejecución secuencial de instrucciones. El paradigma funcional es más declarativo y está inspirado en funciones matemáticas, especialmente en la notación funcional lambda de Church. Así, el bloque de construcción en el paradigma funcional deja de ser la instrucción, sino que pasa a ser la función. El programador, en lugar de escribir una secuencia de instrucciones, escribe funciones cuyo resultado viene de una o más funciones aplicadas y combinadas de alguna manera. Así, por tanto, en lugar de usar secuencias como los ciclos for y while que vienen en lenguajes imperativos, es común que en este paradigma se aplique recursión para la repetición. Para la creación de funciones recursivas eficientes en tiempo y memoria, el paradigma funcional introduce el concepto de recursión de cola. Esto pues, el paradigma funcional se aleja de la máquina de von Neumann, que asume un programa y un procesador que ejecuta una secuencia de instrucciones. Para soportar la recursión, recuerden, los programas modelan la memoria como un stack que va aumentando en tamaño conforme se hacen llamados a nuevas funciones. Esto es ineficiente si es que tenemos demasiada recursión. En realidad no existen arquitecturas de computadores que permitan la ejecución eficiente de programas funcionales. Ahora, Lisp es el primer lenguaje funcional. Apareció antes de la década de los 60 y tuvo una fuerte adopción en inteligencia artificial en su época. De este lenguaje derivan la mayoría de los lenguajes funcionales como Scheme, como Lisp, ML y Haskell. Existen otros lenguajes funcionales no completamente derivados de Lisp, como Scala y F#, los cuales están derivados en realidad desde Java y C# respectivamente. La programación funcional ha influenciado muchos lenguajes modernos. Conceptos funcionales como funciones de orden superior, formas funcionales como el map y el filter, y expresiones lambda o funciones anónimas han sido incorporadas en muchos lenguajes modernos como Java, Python y C++. Antes de ver el lenguaje, sí, definamos algunos conceptos básicos, partiendo por las funciones, al menos a grandes rasgos. Entonces vamos a decir que una función va a ser una proyección de un conjunto de dominio a un conjunto de rango. La función, al recibir un elemento del dominio, nos va a retornar un elemento del rango. En el caso de los paradigmas funcionales, la evaluación de funciones estará controlada por recursión y condiciones, a diferencia de los basados en imperativo, que lo hacen principalmente por secuencias e iteraciones. Un supuesto que intentaremos respetar durante esta unidad será que las funciones matemáticas siempre entregarán el mismo valor para el mismo conjunto de parámetros. Por tanto, nuestras funciones no tendrán efectos laterales. Aquí pueden ver algunos ejemplos de funciones matemáticas. Primero tenemos, por ejemplo, la función cubo, que recibe un parámetro x en los reales y retorna el cubo de x o x a la tercera potencia. Entonces, si a la función cubo le pasamos el número 2, nos retornará 8. Ahora notarán que pusimos un nombre a esta función. En la notación lambda de Church, las funciones se separan de su nombre. Aquí no estamos creando una función llamada lambda. Estamos creando una función que recibe un parámetro x y nos retorna el valor de x a la tercera potencia. El paradigma funcional ha incorporado este concepto en la forma de funciones anónimas, que no tienen nombre y que usualmente se conocen como funciones lambda o expresiones lambda. Esto es un concepto importante del paradigma funcional porque nos permite dos cosas: crear funciones sin necesidad de reservar un nombre para estas, como por ejemplo es el caso de C, y definir funciones en tiempo de ejecución. Cabe destacar que los lenguajes modernos de otros paradigmas que incorporan esta característica lo hacen de forma bien conservadora, permitiendo solamente instrucciones sencillas, como de una línea, para ser usadas dentro de una expresión lambda. Otro concepto
que incorpora el paradigma funcional es el de las formas funcionales, o también conocido como funciones de orden superior. Estas formas funcionales toman funciones como parámetros y o producen funciones como resultado. En esta diapositiva pueden ver dos formas funcionales comunes. Primero está la composición de funciones que, como se imaginarán, retorna una función como la composición de dos funciones. Es decir, toma dos funciones como parámetro y retorna una función cuyo valor de retorno será la aplicación de la primera función al resultado de la aplicación de la segunda función al parámetro que se recibe. En el ejemplo tenemos que h es la composición de f y g. Es decir, si evaluamos h en x, será equivalente a evaluar f en el resultado de evaluar g en x. La composición es una forma funcional básica que está incorporada en la manera en que escribimos programas en el paradigma funcional. Por otro lado, la aplicación a todo recibe como parámetro una función y una lista de parámetros, y lo que retorna es una nueva lista con el resultado de aplicar la función a cada uno de los parámetros. En el ejemplo tenemos que alfa recibe una función f y una lista de parámetros. Y lo que va a retornar es una nueva lista con el resultado de aplicar la función a cada uno de los parámetros. En este caso nos va a retornar una lista con los resultados de evaluar f en cada elemento de la lista, es decir, una lista que contiene f en x, f en y y f en z. Existen otras formas funcionales, pero estas dos nos permiten ver las características de todas ellas. La programación funcional pura no usa variables ni asignación. De esta forma se evitan los efectos laterales. La repetición debe ser lograda con recursión, no con iteración, es decir, no con ciclos for ni con ciclos while. Por tanto, un programa consistirá en la definición de funciones y la aplicación de estas. Al ejecutar este programa, simplemente estaremos evaluando estas funciones. Esto permite a los programas funcionales respetar la transparencia referencial, que como vimos anteriormente en el curso, se refiere a que la evaluación de una función producirá siempre el mismo resultado al evaluarla con los mismos parámetros. Un lenguaje funcional provee algunas funciones básicas, es decir, un núcleo, que serán primitivas para la construcción de funciones más complejas. Se definen algunas estructuras o formas de representar datos primitivos que representarán los datos de los parámetros y resultados de las funciones. Es decir, el lenguaje nos entregará una forma de representar números, caracteres, booleanos, string, listas, etc. Normalmente estos lenguajes se implementan mediante interpretadores, pero existen implementaciones donde los lenguajes son compilados antes de su ejecución. Ahora vamos a ver de forma más concreta el lenguaje funcional que usaremos en el curso, Scheme. El lenguaje Scheme data de mediados de los 70 y fue desarrollado en el MIT por Guy L. Steele y Gerald J. Sussman. Es un dialecto de Lisp y es utilizado principalmente para la enseñanza de programación, tanto programación funcional como introducción a la programación. Esto pues es un lenguaje que se caracteriza por ser un lenguaje pequeño, con sintaxis y semántica simple. Hace uso de ámbito estático en la definición de nombres. Además, trata las funciones como entidades de primera clase y que por lo tanto se tratan como cualquier valor. Es decir, podemos usar una función tanto como parámetro para otra función, como el resultado de una función, y también podemos crearlas en tiempo de ejecución. Por último, es un lenguaje interpretado que cuenta con recolección automática de basura. Empecemos a ver qué podemos hacer en Scheme. Y lo primero que nos permite, al igual que cualquier otro lenguaje de programación, es definir identificadores que corresponderán a palabras claves, variables y símbolos que estarán formados por letras mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres. Scheme ofrece formas de escribir literales o constantes básicas como cualquier lenguaje. Primero tenemos los strings, que se escriben usando citado doble o doble comilla, como pueden ver aquí. Podemos escribir un carácter simple antecediendo al carácter un gato y un backslash. Como lo pueden ver aquí, estamos escribiendo el carácter A. Los números los podemos escribir como enteros, fraccionarios, punto flotante y también en notación científica.
También soporta números complejos tanto en coordenadas rectangulares como en coordenadas polares. Cabe destacar que estos números los podemos clasificar también en exactos e inexactos. Un número exacto será un número entero, un número fraccionario como que sea el ratio de dos números enteros, o un número complejo cuyas partes real e imaginaria sean exactas. Por otro lado, un número inexacto será un número punto flotante, como estos que están acá, o un número complejo con partes real e imaginaria inexactas, como los que se encuentran aquí. Finalmente, podemos definir valores booleanos como gato f para simbolizar un valor falso y gato t para simbolizar un valor verdadero. El ambiente que usaremos será drRacket, que pueden descargar desde racket-lang.org. Es un ambiente interactivo REPL que corresponde a un ciclo leer, evaluar e imprimir. Read, eval, print, lab. El sistema entrega una línea de comandos, se ingresa la expresión, esta es evaluada y se entrega el resultado. Entonces, aquí tenemos drRacket. drRacket es un entorno creado para el dialecto Racket de Lisp, pero también tiene soporte para Scheme. En la parte superior tenemos la ventana de definiciones, que consiste en un editor de texto en que podemos cargar y guardar archivos para el proceso de desarrollo y escribir definiciones para nuestro programa. En la parte inferior tenemos la línea de comandos o intérprete, donde podremos ingresar expresiones y evaluarlas. Al ingresar una expresión como hola mundo, nos retornará hola mundo, ya que la evaluación de una constante es la misma constante. La sintaxis de Scheme consiste en listas de símbolos que van entre paréntesis redondos. ¿Sí? Entonces aquí por ejemplo tenemos una lista que contiene A, B, C, D. Estas listas contienen elementos de cualquier tipo y se pueden anidar, como lo pueden ver aquí, que tenemos esta lista, que primero contiene un lambda, luego contiene una lista que contiene solo LX, y luego una lista que contiene un asterisco y 2X. Una función se escribe como una lista en notación prefija, correspondiendo el primer elemento de la lista a la función y los siguientes a los argumentos. Entonces acá tenemos la suma de 3 y 14, lo cual nos entrega 17. ¿Sí? Es decir, tenemos la operación sumar primero y luego los argumentos de la función sumar. Scheme nos ofrece funciones aritméticas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. En estos ejemplos podemos ver primero cómo se usan estas expresiones aritméticas. La primera expresión nos permitirá sumar un medio más un medio, lo cual nos dará 1. Pero en los dos ejemplos siguientes podemos ver además cómo se realiza la composición de funciones. ¿Sí? La segunda expresión que está aquí da como resultado restarle a 2 el resultado de multiplicar 4 por 1 tercio. Y 2 menos 4 tercios es 2 tercios. La tercera expresión da como resultado dividir la multiplicación de 6 séptimos con 7 medios y la resta de 4.5 y 1.5. 4.5 menos 1.5 es 3 y 6 séptimos multiplicado por 7 medios da 6 medios, es decir 3. Entonces vamos a tener 3 dividido 3, es decir 1. Ahora, en Scheme cuando se escribe una lista es evaluada, pero podemos evitar la evaluación de una función por medio de una citación simple o quote. Esto lo podemos hacer con la palabra quote, como lo muestra la primera expresión, o mediante comilla simple, como lo muestra la segunda expresión. Esto nos permite efectivamente crear listas, pero se puede usar para otras expresiones, por ejemplo para evitar la evaluación de un identificador. De no usar citación, Scheme tratará de evaluar, como en el caso de la tercera expresión. En este caso está intentando evaluar la función A con parámetros B, C y D. Como no hemos definido ninguno de estos símbolos, nos va a lanzar un error. Para manejar estas listas existen dos operadores básicos, el char y el cdr.
El car devuelve la cabeza de la lista que corresponderá al primer elemento. Entonces si le pasamos la lista A, B, C, D, nos va a retornar A. Mientras tanto el CDR va a devolver la cola de la lista, que corresponderá al resto de la lista o la lista sin el primer elemento. Entonces nuevamente, si le pasamos al CDR la misma lista que antes, nos va a retornar la lista que contiene al B, C, D. Cabe destacar que internamente las listas tendrán una estructura de lista enlazada, donde cada nodo será un par que puede considerarse una lista por sí solo. El primer elemento del par será la cabeza y el segundo elemento del par será una referencia a la cola, es decir, a otro nodo par. Las listas que mantienen esta estructura se conocen como listas propias. Podemos construir listas de dos formas. La primera es usando cons, que recibe dos argumentos, que corresponderán al car y el CDR de la nueva lista. En la primera expresión se está usando para crear una lista cuya cabeza será el elemento A y la cola será la lista BCD, lo cual va a dar como resultado la lista ABCD. Solo para ejemplificar, esto es equivalente a usar cons sobre el car de una lista y el CDR de una lista, como ocurre en esta segunda expresión. Una forma más intuitiva de armar una lista es usando list, que construye una lista con todos los argumentos que se pasen. En el ejemplo estamos armando la misma lista con elementos A, B, C, D. Notar que si se evalúa list sin argumentos, obtenemos la lista vacía. Hasta ahora se han visto solamente listas propias. Como se mencionó anteriormente, la estructura de las listas es en realidad un par, donde el primer elemento es la cabeza y el segundo elemento la cola de la lista. En lugar de tener la cola de la lista en el segundo elemento de un par, se puede tener otro elemento. Esto va a pasar a conocerse como lista impropia. Podemos escribir una lista impropia anteponiendo un punto al segundo elemento del par. Como ocurre aquí, en el último nodo de esta lista, estamos haciendo que el segundo elemento de este último nodo sea el elemento E. Y si lo vemos gráficamente, podemos ver que este par contiene en la cabeza la letra D y en la cola la letra E. Entonces acá estamos creando una lista que va a ser un par, en que el primer elemento será A y el segundo elemento será otra lista. Esta lista a su vez también va a ser un par, en que el primer elemento va a ser esta lista y el segundo elemento va a ser un par. Esta primera lista a su vez va a ser un par, donde el primer elemento va a ser B y el segundo elemento va a ser un par que contiene como primer elemento la C y el segundo elemento la lista vacía. Finalmente este par va a contener primero la D y luego la letra E. Resumiendo, tenemos pares que pueden guardar dos elementos. Las listas serán o la lista vacía o un par, en que el primer elemento puede ser cualquier cosa y el segundo tiene que ser una lista. Podemos armar pares usando cons y armar listas usando list. Con ello concluye este video de introducción al paradigma funcional y Scheme. Hasta la próxima.